Muy buenas tardes, es Juan Cremito Digital, completamente en vivo y en directo desde Sao Paulo, Brasil y la Ciudad de México, hoy que es día 18 de mayo del año 2018, y hoy tenemos un programa interesante, con mucha información. Vamos a estar platicando sobre el impacto que ha tenido directamente la cuestión de seguridad en la parte de los bancos, que eso es de alguna manera muy relevante. Vamos también a discutir acerca de aplicaciones de seguridad, de herramientas, de influencia, de entornos de redes sociales y por supuesto de entrevistas e información. Desde hace un par de semanas, cuando Pablo fue a Las Vegas, decidió cubrir todo lo que es la parte del Deck Tech World 2018 y debíamos un video en el cual explicábamos directamente todo lo que fue este evento. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. En la primera parte del programa vamos a presentar ese video y después vamos a lo que llega Pablo, vamos a discutir otro tipo de informaciones. Entonces, sin más por el preámbulo, pues sean bienvenidos a esta su casa, Juan Digital, y vamos directamente a este video. For me, this moment is 34 years in the making. And my hope is that we come together to share more than technology and expertise and products. We'll have plenty of those, but that we share a vision of a future that is better than today. A vision of technology as the driver of human progress. And I'd like for Dell Technologies World to be a platform for the possible. A showcase of the ways, big and small, that you're using technology to change the world. Whether through a reimagined process or an industry. Just take a look at AeroFarms, an amazing customer who's showing us a new way to feed the world. Who would have thought you could grow a plant in a warehouse instead of a field? Without sun, without soil. We're doing it, and we're not only doing it on an experimental level, we're doing it on a commercial level. Today we focus on leafy greens. We believe we could grow anything. Our vision is to build farms in cities all over the world to allow everyone to have access to fresh, great tasting, healthy food all year round. The fact that we could grow plants using 95% less water, 0 pesticides, as much as 390 times the productivity per square foot as a field farmer shows what technology can do. We're able to understand the plants better than anyone ever in the history of farming, and it's by the data. And this is why the relationship with Dell Technologies is so valuable. We are collecting all of these data points of what we're giving the plant. What spectrum of light, what nutrients, how do we improve quality, taste, texture. We're using data analytics and becoming better farmers. At the end of the day, it's about how do we deliver a better product to the customer.
This is AeroFarms Baby Kale. This is going to be packed the flavor of kale. The watercress had those peppery notes. The bok choy is super juicy. This is what I love about AeroFarms, is that it's like technology that's allowing people to farm better and smarter, and it makes really delicious food. The world needs a new paradigm of how we're going to feed this planet. AeroFarms is illustrative of what technology can do to provide more with less. Hablamos siempre de 4 transformaciones. Dentro de esta parte de cómo modernizas lo que tienes y cómo con eso te mueves a la parte de innovación, son 4 transformaciones. La transformación digital, la transformación de IT, la transformación de seguridad y la transformación del workplace o de la estación de trabajo. La transformación digital, ¿qué es el corazón? Es la aplicación, ¿no? ¿Qué es la sangre? Los datos. Y hemos hablado de, en esa transformación digital, el éxito va en cómo desarrollas y despliegas mucho más rápido aplicaciones, porque ese es tu revenue stream, es la manera de cómo generas ganancias, ¿no? Escuchamos en la presentación de hoy el ejemplo de Airbnb. Por medio de la aplicación es lo que hace que genere revenue, ¿no? ¿Sí? Es la parte de la aplicación y tiene que estar programada de una manera dinámica que permita, con los datos que se generan, estarla cambiando y modificando. Una de las partes importantes es que ahorita estas aplicaciones están desarrolladas en pues, lenguajes de tercera, cuarta y quinta generación. Imagínate antes, en los últimos 30 años se ha programado en primera, segunda e inclusive, uno que otro en tercera generación. Pero tomaba meses y meses y meses para generar código y pruebas y lo voy a lanzar y una vez que ya está aprobado lo lanzo. Ahorita no puedes. Ahorita por eso digo desplegar y desarrollar rapidísimo. Muchas veces pues hemos visto de las aplicaciones de transportes y todo, no la puedo tirar, pero a lo mejor estoy agregando un nuevo componente, ¿no? Y eso se llama programación de microservicios. Ese es un ejemplo de la transformación digital, desarrollo y despliegue rápido de aplicaciones. 2, la transformación de IT. ¿Cómo aprovechas todo lo que escucharon hoy de discos flash, de software defined, de que tenga conectividad con las nubes públicas, de cómo creas un ambiente híbrido y cómo haces pues, para que todo esto sea lo suficientemente flexible y escalable para poder crecer de acuerdo a cómo tu negocio va creciendo? Esa es la transformación de IT. Tercero, seguridad. Todos hemos sido testigos estos últimos 2-3 años, todo lo que se predecía de que iba a suceder en términos de seguridad y secuestros y robo de información y robos de identidades y todo lo que te puedas imaginar está sucediendo y lo estamos viendo de una manera muy muy fuerte, ¿no? Entonces, pero la cosa es que seguridad, que lo escucharon también en las presentaciones que vieron, seguridad no es un tema nada más de tecnología, es un tema de procesos y es un tema de gente. ¿De qué te sirve tener toda la tecnología si no tienes capacitada a la gente que cuando le llega un mail apócrifo del SAT o de Banorte, no lo abra y esté abriendo ahí, pues a lo mejor algún malware que se va a meter, ¿no? Necesitas la tecnología para 2 cosas. 1, para poder prevenir que no haya ataques. Número 2, cuando existan, ¿cómo sigo operando? Porque van a existir. Y la tercera, ¿cómo le hago para detectar todos estos intrusos o estas cuestiones y que tenga un sistema lo suficientemente inteligente con machine learning y con aprendizaje, pues para detectar de una manera cuándo es donde me quieren atacar? Porque estos son hackers, son tipos brillantísimos para poderlo hacer y muchas veces están 3 o 4 o 10 pasos adelante de los clientes, ¿no? Y la última transformación, la que vieron del workplace, una frase que a mí siempre la utilizo inclusive con los miembros del equipo de Dell, es el trabajo ya no es un lugar, es una actividad. Y estamos viendo datos relevantes como que muchos de los nuevos, pues la nueva fuerza de trabajo le importa mucho la tecnología que tienen las organizaciones. Número 2, mucho del trabajo ya también el contenido se genera fuera de las horas de oficina. Número 3, sí importa mucho la velocidad con la que te conectas. Qué tan rápido puedes estar haciendo streaming de videos y de contenido. De hecho, este va a ser uno de los primeros mundiales de fútbol, va a ser el primer mundial de fútbol, donde ya una parte mayoritaria de los partidos se va a ver en laptops y en dispositivos versus lo que se veía en pantallas.
y vas a estar trabajando, vas a estar viendo los partidos y vas a hacer... Necesitas tecnología relevante para poder manejar el streaming correcto. Y toda esta serie de dispositivos ya no nada más es el hardware, es cómo tienen embebidos componentes de seguridad que me permita proteger la información y que me ayuden pues, a proteger de intrusos. Y tercero, cómo me ayudas a que tenga también los servicios para que yo, siendo una pequeña, mediana o gran empresa, pueda pues incorporarlos a mi organización de una manera rápida y dinámica. Si yo veo esas 4 transformaciones, vemos el paraguas de todo lo que es de Dell Technologies, somos la empresa que tiene la solución desde el Edge al Core al Cloud para poder ayudar a todos los clientes en este viaje digital, ¿no? Si ustedes vieron y pasaron por la Expo, no vieron nada más equipos y producto, vieron alianzas y vieron lo que se está haciendo, por decir, en redes sociales, lo que se está haciendo en clones, lo que se está haciendo en escritorios virtuales, en manejo de energía de los data centers, realidad virtual, gaming, equipos y todo. Porque esto no lo haces solo, lo haces con alianzas. Para poder entregar una solución de todo esto que comenté, tienes que tener las alianzas que te permite, y es un mensaje clave de lo que vieron en la Expo. La segunda, y ustedes vieron que trajimos una gran cantidad de clientes de todos lados. Muchos de ellos es, wow, hay unas cosas que se platicaban, hay unas cosas que ya es realidad, y vimos los casos prácticos de cómo lo están utilizando los clientes. A mí me llamó mucho la atención, al igual que un cliente que teníamos aquí de Morelia, decía, wow, esto de las granjas, de la agricultura vertical, que consumen menos del 90% de agua y todo eso, y cómo lo hace con Internet de las cosas. Si tú me dices qué me llevé, ya hay unas cosas que se platicaban y los vemos en revistas, sí, pero todavía eso le toma 10 años. No. Lo que viste en el evento es muchos casos prácticos donde ya lo están utilizando. Lo tercero, fíjense una base importantísima de cuestiones. En México ya existen más de 75% de personas con acceso a Internet, y va también la relación de México, ¿sí? Hay más de 100 millones de teléfonos inteligentes. Cuando tienes acceso a Internet, la gente empieza a compartir ideas y empieza a compartir mejores prácticas y las empieza a modificar y va para adelante. Por eso es que esta transformación digital la vemos de una manera acelerada y a una velocidad difícil de controlar. Entonces, si yo ligo acá, también mucho de lo que nuestros clientes se llevaron es de que tenemos las soluciones y la tecnología para ayudarlos con esa velocidad que se requiere. Y si se dan cuenta, Michael Dell lo habló, ¿no? IoT es igual que cloud, un concepto más que un producto, ¿sí? Cuando vos empezás a ver cómo evoluciona la idea de IoT, si vos te acordás, cuando hablamos dijimos IQT en vez de IoT, porque decíamos, no es Internet of Things, es IQ of Things. ¿Te acordás que es el lema? Cuando lanzamos era IQT. Si vos mirás lo que viste estos últimos 3 días, fíjate cómo empiezan a converger las cosas. Como antes hablábamos de Artificial Intelligence por acá, IoT por allá, Machine Learning por acá. Si vos miras las charlas de estos días, se van juntando, se empiezan a mezclar. ¿Dónde lo ves en Dell? Los productos que lanzamos. Fíjate que todos son IQT ready. Son todos productos pensando en Machine Learning, cómo aplico AI, cómo aplico VR, cómo empiezo yo a preparar, como hablábamos antes en las 4 transformaciones, esa infraestructura que permita a los innovadores utilizar estas herramientas. Hay algo que va a sonar raro. El otro día hablaba con un cliente y me decía que él cree que 5G, como requiere una inversión muy grande, diferente de 3G a 4G, él no sabe si va a ser rentable para las telcos hacer esa inversión. Mi respuesta fue muy fácil. Mira, con la tecnología vos no sabés para qué se va a usar. ¿Vos pensás que alguien que armó Internet pensó
que iba a generar lo que generó? Jamás. ¿Vos pensás que el tipo que inventó el SMS pensó alguna vez que hoy se habla más por SMS que por mail? Jamás. Entonces, con tecnologías como IQT o IoT o Machine Learning, nuestro rol es enable, es habilitar, es proponer. Ahora, el valor que el cliente genera con eso, ahí entran los innovadores. Obviamente, nuestra experiencia ayuda y lo que vimos acá, acá y acá, lo podemos ayudar acá, acá y acá. Pero realmente la respuesta a dónde va esto la van a dar los innovadores de las empresas. Respondo a tu pregunta, hoy yo me siento con un cliente y creo que puedo agregar muchísimo más valor en una conversación de este tipo que hace 6 meses, que hace 12 meses o que hace 24 meses. Pero es un camino. Cuando hablábamos con Intel hace 1 año y medio, y le decía, mirá, esto es un ecosistema, esto no es, salió la notebook nueva, la 2 en 1. Esto es un ecosistema que se va a generar. Pensar en IoT o en pensar en la transformación digital sin pensar en un ecosistema es imposible. Los partners, los vendors, las empresas normales, o sea, las empresas como puede ser un fabricante de heladeras o el subterráneo o un bus o un frasco de yogur, no podemos verlo aislado, sino estamos viendo parciales. Nuestro rol, que es proveer esa infraestructura digital para poder ir ahí, estamos invirtiendo un montón. Volviendo al punto anterior, muchísimos de los startups que estamos invirtiendo son startups de ese tipo. Para ahí vamos, pero va a ser un camino. Va a ser un camino. ¿Tú tenías Netscape? ¿Dónde quedó Netscape? Who knows? Innovate or die. No es alternativo, no es opcional. O sea, si vos no innovás, hay alguien innovando. Y te vas a quedar sin negocio en 1, 5, 10 o 15 años. Entonces, el sentido de urgencia, el sentido de relevancia de la innovación es algo que en Latinoamérica está y hay que seguir haciéndolo. El segundo es, si uno mira las industrias maduras y no hubiesen pensado diferente para poder innovar, hoy andaríamos en una carreta con 150 caballos adelante. Para innovar tenés que pensar distinto. Si vos no pensás distinto, es muy difícil innovar. El permitirse innovar, el permitirse pensar distinto y el permitirse saber que por ahí te sale mal, pero no importa porque aprendiste y volvés a probar, es un segundo elemento. El miedo a fracasar hace que muchas veces ni siquiera empiece. Entonces, el primero es innovate or die. El segundo es to innovate, think different, and eventually you will fail and learn again and fail and eventually you're going to get it right. Y el tercer elemento es, la innovación tiene 2 elementos. Tiene la idea y la ejecución. La idea la tenemos todos los días, todos. ¿Cuántas veces yo, por ejemplo, me pasa cuando me voy a dormir, que se me ocurren ideas rarísimas? Podríamos hacer un collar para el perro que tiene la idea. Los que realmente lo logran es el tipo que tiene la idea y la ejecuta. No se queda en una cosa o en la otra. Si vos miras la historia de tecnología, de las empresas de tecnología, las empresas que sobreviven son las que innovan y ejecutan, no las que solamente innovan. No siempre en el mercado el más innovador fue el que ganó. Generalmente el que gana es el que innova y ejecuta bien. Esas 3 cosas las ves en todas las industrias, en todos los mercados y en particular en Latinoamérica. Por suerte, las 3 en Latinoamérica están en el ADN. Vamos por la primera. Innovate or die. Nosotros, Latinoamérica es una montaña rusa. Si yo no innovo, me come crudo. La segunda, hay que fracasar, aprender y seguir. Con la volatilidad de nuestros mercados, fracasás muy seguido, porque el mercado te fuerza a cambiar las condiciones del mercado. La tercera, es un proceso continuo. En Latinoamérica yo no me voy a dormir sin pensar cómo hago mañana para empezar de vuelta y ejecutar la idea que tuve. Entonces, cuando uno mira
a pesar de las dificultades que tiene Latinoamérica para acceso a un montón de cosas, al crédito, a la tecnología, la capacidad de innovación que tiene es brutal. Y es porque la gente está cableada de esa manera. ¿Te gusta la Fórmula 1? Me encanta. ¿Qué dices de Dell con McLaren y Alonso? Es espectacular. Pero ¿y por qué falta entonces para que se empiece a dar ese resultado que de repente muchos fans Buenísima buscamos, pregunta, ¿no? buenísima pregunta. Les acabo de decir que para innovar hay que probar y arriesgar. Okay. Es el primer año. Yo lo que te digo es, danos un poquito de tiempo. ¿Por qué? Porque es realmente disruptivo lo que estamos haciendo. Es realmente distinto a lo que hace la industria de la Fórmula 1. Y va a llevar un tiempo. Pero lo vamos a encontrar bien. Mira. Llevan exactamente un año haciendo... Sí. Ok. Entonces, date un poquito. Vos mirá la combinación que tenés hoy. El mejor piloto, la mejor escudería, la mejor tecnología. Es una cuestión de tiempo. Bueno, la escudería lo dudo un poquito. No. Pero digo, se aprecia, digo, y se agradece Yo también. soy de otra generación, para mí ellos sí son... Okay. Pero bueno, muy bien. Pues muy bien. Gracias. No, por favor. Un gusto. Muy bien. Muchas gracias, Diego. Dale. Y bien, bueno, es una entrevista, como pueden ver, una información muy destacada, un poco larga para algunos, pero tenemos que considerar también que mucho de esta información es un resumen de algo que fue de muchos días directamente en un evento donde ya comentamos hace un par de semanas sobre él, pero que realmente marca las tendencias de la industria. Y bueno, ya tenemos aquí al señor magnate de los bancos, Pablo Berrecos. En tiempo récord, damas y caballeros, asistí en casi día bien. Él probó que es más rápido que un SPAY hackeado. Y bueno, vamos a ver si Un verdadero problema. que es otro de los puntos que estamos discutiendo al empezar el programa, es, parece que tú no fuiste afectado, pero hubo varias empresas afectadas por el hackeo de la semana pasada que nosotros comentamos prácticamente en tiempo real que estaba sucediendo ese tipo de situaciones. ¿Cuál fue la situación? ¿Cuál fue lo que se vivió esta semana, Pablo, tú como tarjetaviente directo? Pues mira, afortunadamente los cuentavientes no fueron directamente afectados. Hubo un caso por ahí de una señora que fue hackeada directamente desde su celular, Vincent. Pero es completamente aparte. Esto te lo comento porque de repente yo confundí esta nota. Okay. Una señora que perdió 100,000 pesos porque tenían acceso a su teléfono celular, donde tenía también el token que se utiliza para poder acceder directamente a tu cuenta bancaria. Entonces, mientras ella lo reportaba, los hackers le estaban retirando dinero. Entonces, hoy en día no estamos a salvo de ninguna situación bancaria, y ya nos lo demostraron, digo, 400 millones de pesos. Eso es lo que se dice, pero puede haber sido más. Muy corto. ¿Perdón? Eso es lo que se dice, puede haber sido más, y también implica una cuestión tanto de seguridad interna como de la forma de seguir protocolos establecidos. Exacto, y hoy en día eso ya no se permite, Vincent, eso ya es de hace 10 años. Entonces, es preocupante, sobre todo porque ahorita estamos en un tiempo electoral. Entonces, todos los robos fueron directamente a través de cajeros automáticos. Entonces, ¿qué tan seguros estamos hoy en día? Y se tiene que revisar esto y se tiene que entender para poder evitarlo en un futuro. Y sobre... es que todos los días hay desvíos, Vincent. Ahorita acabo de publicar uno déjame decirte de cuánto, nada más para que te des una idea, $5 millones sí, a través de Odebrecht. Otros por ahí hablan de más de 1.436 millones. Todos los días vemos que desaparecen y desvían estas cantidades muy significativas justo antes de las elecciones. Y
cuando tú ves las estadísticas, y perdón que meta el tema político, pero hay que entenderlo desde varios puntos, cuando ves la diferencia que hay entre el puntero y los otros, y que de repente entra Carlos Slim a blindar las elecciones, y que uno de los candidatos, el que va en tercer lugar, está diciendo que él va a ganar y el del segundo lugar también va a ganar, y que de repente el 1 de julio nos llevemos la sorpresa de que esas estadísticas y esas encuestas que nos han recetado los últimos 4, 5, 6 meses, pues fueron falsas. Ahorita estaba viendo, hoy en la mañana estaba viendo las estadísticas, por ejemplo, las encuestas que presentaban en el 2012, y también había una diferencia no tan marcada, era muy diferente la situación en ese momento, pero terminó dándole la vuelta. Entonces es muy riesgoso para muchos sentidos. Si llega a haber un fraude, se va a ir mucha de esa población. Acuérdate que más del 40% de los votantes en este país pueden llegar a salir a la calle, y no en un plan muy tranquilo, porque se han apaciguado, los últimos 2 sexenios se han apaciguado mucho las revueltas, ¿no? Pero ahorita pues no sabemos qué es lo que llegue a suceder. La gente está muy enojada, y de repente este tipo de situaciones, y que todos los días hay desvíos y pérdidas y empresas fantasmas y cosas por el estilo, es muy preocupante, y sí tiene mucho que ver la tecnología. Lo veíamos ahorita en toda la entrevista que les hicimos a los representantes de Dell, donde tienes que cambiar en el instante, no unos cuantos meses después. Tienes que hacer las cosas lo más rápido posible y de la mejor manera posible, y siempre tienes que ir o tratar de ir más adelante que los hackers, porque si no es un hacker, es un político, y si no es un político, es una asociación, y si no, es una empresa que simplemente encontró la forma de cómo desviar o cómo desaparecer o cómo hacer que las cosas sean muy dudosas. Y la tecnología pues nos tiene que ayudar en cierto momento a evitar este tipo de fraudes, ¿no? Viene una cuestión que es una cadena total, ¿no? Es una cadena de varias cosas que pueden estar relacionadas. ¿Y quién quita que todo sea parte de la mafia? Pero no del poder, sino de la mafia de los hackers, ¿no? Que están realmente analizando esa situación, que encontraron la debilidad y que se aprovechan de la situación política y social para generar especulación. Todo es posible. Pues sí, pero ¿sabes cuál es el problema, Vincent? Que todo tiene también un límite. Y hoy, por ejemplo, uno de los casos, incluso salió esta semana un spot de un tigre, ¿no? Porque Andrés Manuel dijo por ahí que pues, si había fraude o si perdía, pues se iba a ir a su rancho, que ya sabes el famoso nombre que tiene su rancho. Uh-huh. Pero la gente no quiere ya que nos sigan viendo la cara. Fíjate, hay mucha desinformación y me preocupa porque yo de repente veo los comentarios, yo ya ni me meto, ni me involucro, ni trato al máximo de dejar que cada quien haga lo que quiera con su vida, pero sí me preocupa mucho un tema que es la desinformación que hay, pese a que en el 2017, según los datos de lo que era la MIPSI, que hoy es la Asociación de Internet MX, pues de repente te das cuenta que la gente sigue incluso pensando nada más en el ocio, más que en informarse y más que entender qué es lo que sucede. Y es que hay muchas personas nuevas en Internet en México. Sí. Y todo esto, híjole, es realmente un revoltijo de información, pero es impresionante ver cuántas personas, por ejemplo, se dedican más únicamente al ocio, ¿no? Uh-huh. Quiero agregar ahora al tema lo que acaba de suceder. Ayer fue el Día Internacional del Internet, y como cada año, esta es la 14ª edición del estudio de hábitos de los usuarios de Internet. Te das cuenta cómo va el crecimiento y cuáles son las preferencias, tendencias y pues, cuál es el rumbo que está tomando el Internet en México. Crecimos un 18% nada más, es decir, somos 79.1 millones de internautas en este país, es decir, un poquito más de la mitad de los habitantes. Pero lo chistoso es ver cómo utilizan, por ejemplo, Internet.
imagínate tú que el 53% de los internautas, es decir, la mitad de la población, lo único que hacen en internet es ver películas o escuchar música, o meterse a las notas de farándula, o meterse a las notas del chisme. Y sí, hay muchos que le están sacando jugo a toda la parte de banca en línea, todo lo que son las operaciones o la formación en línea, por ejemplo, toda la parte educativa, que por cierto, me encantaría presumir que mi hermana acaba de ser reconocida por uno de los grandes gurús del mundo de la educación a distancia o de la educación en línea, como una de las impulsoras más fuertes, de las 50 impulsoras más fuertes en el mundo de lo que es la educación en línea. Entonces ese tema ya luego lo platicaré, me encantaría entrevistarla porque créeme, es apasionante esa parte, ¿no? Pero el 41% de la población se mete a cursos, es decir, somos muy pocos, en realidad, un 20% de la población total de los 126 millones de mexicanos, nada más un 20% está buscando educarse o capacitarse a través de internet, aunque no sean usuarios de internet. Por eso del 41 estoy poniendo más o menos la mitad, ¿no? Pensando en que somos la mitad de internautas. Entonces, pues bueno, compras, espectáculos, 39%. ¿Qué dispositivos son los más fuertes, Vincent? También el smartphone va ganando con un 89%, seguido de la laptop, que tuvo una caída fuerte, decrece significativamente el uso de la computadora, tanto de escritorio como de PC, como de laptop, para acceder al internet. Entonces, son datos muy interesantes. Yo creo que es de las estadísticas que a mí me gustan más. Cada año me encanta estar analizando un poco este tipo de información, tanto en televisión como en radio, como en el podcast, como en los blogs que tenemos, de cómo va el internet, qué tanto estamos creciendo, qué tanto acceso tenemos. Ayer estaba viendo la estadística de la estrategia digital nacional, de que hoy en día uno de los grandes éxitos que ha tenido esta estrategia es que puedes sacar tu acta de nacimiento desde tu computadora, Vincent. Con errores, yo ya lo intenté y en mi caso hay una serie de errores, y entonces con toda la burocracia, porque a un capturista se le pasaron algunas letras. Y es preocupante, porque hoy en día, después de asistir al evento de Dell Technology World y ver qué es lo que se está haciendo a nivel mundial en cuanto a seguridad, en cuanto a la inteligencia artificial, que espero algún día nos evite, por ejemplo, fraudes de ese estilo o errores de seguridad muy lamentables que ha llegado a haber. Pues de repente sí te preocupa un poco la situación general, ¿no? De qué es lo que está pasando. Pues bueno, este tipo de información es la que nos permite entender un poquito mejor hacia dónde vamos. Y las entrevistas que parece una entrevista motivacional en cierto punto, ¿no? Parece que son motivadores y que son los que únete a los optimistas tecnológicos casi, cuando los escuchas hablar, pero es muy cierto. Si hoy en día tú como empresa o como persona no estás actualizado, alguien más te va a quitar el puesto, alguien más te va a quitar la oportunidad de crecer como empresa, ya seas grande, pequeña o mediana. Entonces, dependemos hoy en día tanto de la tecnología que si de repente un día llegas y quieres ir al súper para comprar algo y resulta que te hackearon, pero también resulta que el banco no reconoce el hackeo, entonces te pierdes ese dinero, o que es el dinero que vas a pagar como nómina por un error, ya sea de una persona o de una computadora. Pues estamos en el limbo, estamos realmente en el limbo. Entonces, pues bueno, los invito en serio a que lean toda la nota. Es muy interesante este análisis. Digo, son muy pocas las personas encuestadas, son aproximadamente 1,800 personas que les hacen las encuestas para poder presentar este estudio.
pero pues ya sabemos que las encuestas así funcionan, no necesitas preguntarle a los 126 millones de mexicanos algo para tener un resultado más preciso. Pues obviamente son aproximaciones, son promedios, etcétera. Los invito en serio a que entren a onedigital.mx y busquen la nota de los hábitos de Internet del 2017. Siempre vamos un año retrasado, Vincent. Así es que pues hoy habremos crecido un 3 o 5%, dependiendo de las estadísticas que les presentamos en el sitio. Pero es muy interesante, ya cuando analizas todo, son muchísimas gráficas las que presentan. Yo, por ejemplo, estando en las presentaciones del estudio, te quedas con 100,000 dudas y tratas de resumirlo, de qué es lo que están haciendo, cómo las están haciendo, qué tan verídica es el resultado, o en serio hacia dónde queremos ir. Y pues sí, te das cuenta, incluso en la misma nota trato de poner un poquito algunas experiencias que hemos tenido en otros años, por ejemplo, cómo estábamos en Internet en el 2010, ver qué tanto hemos crecido, cuáles son las tendencias. Por ejemplo, ahorita las redes sociales, cuando tú ves la gráfica de las redes sociales es cuando te das cuenta de cómo va el mundo. Esa, curiosamente, no está incluida, viene el resumen escrito, pero no está la gráfica de cómo van las redes sociales, que eso me encantaría platicarlo igual y más adelante para dejarte hablar tantito. Pues sí, es un poco, pero bueno, algo que también fue una cuestión controversial de esta semana fue el famoso audio de, ¿qué escuchaste, Yanni o Laurel, ¿no? ¿Hiciste la prueba? Híjole, fíjate que hasta ahorita me acabas de resolver un poquito eso. Me metí hace un rato a Twitter. Vamos a exponerlo aquí a ver qué escuchamos en este momento. Que yo ya escuché 2 veces y tengo 2 resultados. A ver. Bueno, el chiste es que no entendí nada porque veía en el tweet de la Casa Blanca, del sitio oficial de la Casa Blanca de Estados Unidos, donde ponen a todos sus representantes y a todos los políticos y a todos los que trabajan allá adentro haciéndoles esa pregunta. Y termina Donald Trump hablando justamente de algo por el estilo, pero no le presté atención porque no entendía de qué se trataba, Vincent. Así es que por piedad explícamelo. A ver, escucha. Porque ya para que la misma Casa Blanca hable de eso si Laurel o no sé quién, pues no entiendo. Llegué tarde al chiste. Entonces, a veces se alcanza a escuchar porque es bien rápido. Laurel. Entonces vamos a escucharlo. Y tiene una explicación lógica, ¿no? Es que no sé qué es. Platícamelo como si estuviera en radio, no en video. En este momento, es que ¿qué sucede? Realmente este video, esta cuestión, eso es una cuestión muy interesante cuando dicen, ¿qué estás escuchando, Yanni o Laurel? ¿No? Es una frecuencia donde nuestro cerebro se está preparado para escuchar diferentes tipos de frecuencias, vaya la redundancia. Entonces, dependiendo del momento que te encuentres, tú vas a escuchar o una voz o otra. Entonces, nuestro cerebro hace automáticamente un filtro. Si tienes una de las primeras personas que me tocó la primera vez, de la que yo lo coloqué, yo escuché Yanni, la primera, ¿no? Después además escuché Laurel. Y era ¿por qué? Porque las personas que de repente pueden tener un poco más de percepción a unas frecuencias más altas, vamos a poner como si fuera tipo perro, los perros tienen una frecuencia, alcanzan a escuchar la parte Yanni, ¿no? Posteriormente tu cerebro lo elimina, ¿no? Y filtra solo Laurel. Esto es muy un típico caso de lo que hace el cerebro para omitir. O sea, hay muchos ambientes, muchos sonidos en el ambiente que por primera vez tú los puedes escuchar y después los omites. O sea, el cerebro hace un proceso de filtración constante para no interrumpirte en tu proceso de selección. Entonces, todos los días tenemos millones de cosas que percibimos, ¿no? Pero en este momento, tú estás escuchando mi voz. Entonces vamos a suponer que de fondo en este momento está nuestro querido camotero, que nos ha escuchado, ¿no? Ya se está tardando. Lo escucharás una vez
Sí, no, es al final. Es al final, ¿no? Lo escucharás una vez, pero puedes seguir el camotero tal vez y de repente tu cerebro ya lo omite, aunque está ahí. Porque sabes que ya es algo que está rutinario. Lo mismo, vamos a poner otro ejemplo, es con la máquina de lavar. En primeras te puede estar molestando. Después tú puedes estar trabajando. De repente llega un momento en que tú no te percibes que está la máquina lavando. Que ya te acostumbraste a eso. Entonces, ese es el ejemplo que se dio con este ejemplo de Gianni Laurel. No, es un ejemplo de voz nada más que hicieron de percepción, ¿no? Entonces, lo que dice la nota, ¿no? En verdad, fue por la propia youtuber estadounidense Chloe Feldman, que prendió la mecha de controversia cuando compartió el audio preguntando a los seguidores que escuchaban un tweet que ha superado ya millones de reproducciones. Sin embargo, la propia Feldman reconoció que es un video posterior, que el audio no era de su autoría, y bueno, aquí lo compartió. Como Wired, y apunta que detrás de él está la adolescente llamada Kathy Hetzel. Hetzel explica que el audio formaba parte de una de las clases de literatura, y aunque en su libro decía que la palabra en cuestión era Daughter, ella escuchaba a Gianni, así que preguntó a sus compañeros y al no ponerse esto de acuerdo, se colgó en Instagram. De acuerdo con el Instagram, pasó a ser de otro compañero de instituto, de ahí que la red social Reddit, y finalmente se hizo viral gracias a las personalizaciones como Feldman, que lo compartieron. Sobre el tema ha surgido diferentes memes, y hasta Stephen King y la Casa Blanca se han sumado a la polémica. El diario de Nueva York, The New York Times, habló con varios lingüistas que quieren explicar que el audio podía ser interpretado de las dos maneras, ya que los sonidos eran muy similares y todo dependía de si una persona prestaba más atención a las frecuencias más altas, que es lo que comentaba al principio, que es Gianni, o a más bajas, Laurel. Entonces, ahí tienes el ejemplo explicado, mi estimado, ¿no? Interesante, porque siempre me he preguntado cómo es posible que el cerebro se acostumbre a ruidos que pueden llegar a ser molestos. Exacto. Por ejemplo, una alarma de coche. Exacto. Llega un momento, es que tu cerebro él busca la información más relevante. Entonces, y eso pasa con todo. También con la visión. De repente tú llegas a un objeto en que literalmente eliminas a una persona de tu vista. O algún objeto. Todos los días pasas y ves, ¿no? Está siempre el objeto ahí, el objeto ahí. De repente llegas y dices, ya no está, ¿no? Pero sí está. ¿Por qué? Porque la idea de nuestro cerebro es enfocarte solamente en las cosas que nos interesan. Y eso lo traigo a una cuestión todavía mucho más práctica. El factor ilusionismo es eso, Pablo. O sea, decir, el objeto está y de repente ya no está porque te desviaron tu atención. Qué chistoso. Hermano. Y es muy cierto. Eso nos pasa a diario. Fíjate, ahorita que venía caminando hacia mi casa, me ha pasado varias veces y lo pensé hace un rato porque me pasó alguien a un lado muy cerca y dije, qué chistoso. Hay veces que estás viendo la placa de un coche mientras vas caminando, o estás viendo un edificio, o estás viendo el clima, y te puede pasar el vecino o un amigo o algún compañero de trabajo a un lado y ni cuenta te das. Pero lo más curioso es que me ha pasado viendo a un lado, es más, o viéndole los zapatos, más que viéndole la cara, por ejemplo. Digo, son cosas que fracciones de segundo, que igual y no te fijas, y cuando él te saluda, pues va a pensar que o no te saluda, igual y estás pensando que te estás haciendo tonto con tal de no saludarlo. Y lo venía pensando ahorita, y es muy parecido. De repente a las 12 de la noche empieza a sonar la alarma de un coche, te puede despertar, pero llega un momento en que tú mismo lo asimilas y pues lo bloqueas. Y eso puede suceder en mil cosas, ¿no? Y no sé, está interesante el estudio, fíjate. Ya viéndolo desde ese punto de vista, yo pensé que eran, como no vi que era Gianni o Laurel, ves de repente a Donald Trump hablando de eso, pues se te hace medio extraño y lo ves y no te dice nada, sin la explicación que acabas de dar. No, ya es algo que se va dando y tienes que analizar, y son cuestiones que son virales, ¿no? O sea, nos llama la atención porque toda la gente está ahí. Por ejemplo, esa de producción que yo dediqué unas 5 reproducciones ahora aquí en One, ya lleva 24 millones de reproducciones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la gente insiste en poder entenderlo. Y como lo dije, la primera vez que lo escuché yo escuché a Gianni, después ya más escuché a Laurel, ¿no? ¿Por qué? Porque ya filtró. Entonces, de alguna manera, pues obviamente está como que ese espíritu de frecuencias. E insisto, para que ustedes tienen la duda, es como cuando usas un silbato para perros,
¿no? Tú estás ahí soplando, y el pobre perro se está revoltando al lado porque no aguanta, ¿no? Así de simple. Bueno, vamos a ver con más información. Pablo, pues hay una buena noticia para aquellos que son usuarios de Chromecast, este dispositivo que permite poder mandar las señales, y es que ahora van a poder saltarse las introducciones de Netflix a través de su aplicación para Android. A pesar de que existen introducciones cabeceras de serie o películas que pueden ser una obra de arte en sí misma, a los usuarios de Netflix les interesa mejor saltárselas para seguir con el siguiente capítulo de sus series favoritas e ir directamente a las historias de las películas que quieren ver. Me incluyo en la lista, ¿no? La primera vez que vi una serie, ok, ver la introducción, pero después ya me salto las introducciones. Lamentablemente no todas las series tienen eso, son solo las series más recientes. En ese sentido, Netflix ya permite que los usuarios puedan saltarse las introducciones en múltiples plataformas, una característica que ahora está llegando también de manera silenciosa a usuarios de Chromecast con dispositivos Android. Esto se ha podido relevar a través de diferentes portales que esta característica está llegando a usuarios con Chromecast a través de la última versión de la aplicación de Netflix para Android, viendo que el nuevo botón de omitir introducción ha sido situado en la parte inferior de la pantalla de controles de Netflix, aunque por ahora solo se sepa si ese botón estará de forma permanente o es una cuestión temporal. Entonces, si aquellos que utilizan directamente Chromecast, para que no sepan qué es Chromecast, es un dispositivo que se conecta a tu televisión y hace que se vuelva inteligente, particularmente para las televisiones un poquito más viejas. Entonces permite hacer streaming directo de tu celular hacia la pantalla de tu televisión, y con esto mucha gente utiliza el celular como fuente para transmitir Netflix en su casa y poder ver en su vieja televisión. Entonces es un aparato que ha tenido mucho éxito, pero con el avance de la tecnología ha empezado a ser olvidado, porque ahora toda la nueva generación de televisiones ya tienen este tipo de sistemas de permitir la transmisión de contenidos directamente a la televisión, e incluso son compatibles con Chromecast. Entonces, solo para aquellas televisiones un poco más viejitas ayuda mucho este aparato, pero eso no niega que sigue siendo una opción interesante, porque, seando realistas, ¿cuánto tiempo te dura la televisión, Pablo? Realmente, si no tuvieras algún problema fuerte, difícilmente vas a cambiar de televisión. Así sea de la última o de generación. Adelante. No, es que, perdón, Vincent, estaba aquí buscando la siguiente nota, que hay 3 o 4 que son interesantísimas. Pero para el cambio de televisión, ¿pero en qué sentido? En pantalla de televisión, perdón. Sí, no, o sea, independientemente de que tú digas, sabes que la última tecnología que tenemos es una 4K, ok, ¿no? Pero sabes que yo compré mi televisión hace 10 años, yo tengo mi primera televisión Full HD que está bien, está funcionando, no necesito cambiarla. ¿Vas a cambiarla? Pues no es necesario. No es necesario. Entonces ahí es donde entran las herramientas como Roku, Apple TV, la parte de Amazon Fire y el propio Chromecast, que permiten convertir esa pantalla viejita en una Smart TV. Entonces, la realidad, ¿por qué? Es maravilloso. Sí. Es maravilloso, y es que fíjate que hay un brinco de un año a otro, ni siquiera de 10 años. De un año al otro, todas las pantallas ya empezaron a incluir este tipo de servicios extras. Y cuando tienes una pantalla de un año atrás, pues no es necesario cambiarla, y ese es mi caso, El hecho de que tú puedas mandar desde tu celular a la pantalla, ya sea tus fotos, los videos que grabaste desde tu celular, un video de YouTube, o tu misma pantalla del celular, pasarla directamente a tu celular. Pues eso hay millones de televisores que todavía no lo permiten. Y gracias justamente a todos estos dispositivos extras que le añades a través del USB, que afortunadamente muchas televisiones ya tienen uno, pues sí te permite ampliar mucho más la programación que tienes en tus televisores, y efectivamente no lo vas a cambiar nada más por eso. Justo el otro día lo mencionaba, mi tele tiene todo, pero no tiene la posibilidad de que yo le pueda enviar, por ejemplo, las fotografías de forma inalámbrica a la pantalla. Entonces ese es el único detalle que me falta en mi televisión, pero no por eso mañana me voy a ir a comprar uno que lo permita, porque si no en 5 meses va a salir, o ahora en el próximo CES va a salir una que te va a permitir navegar en internet sin ningún problema y conectarle cualquier teclado y cosas por el estilo, para que conviertas tu pantalla
pantalla en una computadora. Que es una cuestión que uno tiene que analizar. Realmente es muy difícil que uno pueda cambiarlo, porque ya existe una inversión. Muchos dirán, es que ya está la nueva televisión y ahorita la que tú pagaste, tus 10,000 pesos que pagaste hace 5 o 6 años, ahora tienes la mega televisión de 50 pulgadas. Entonces, la realidad es que no es así. O sea, aún teniendo televisiones viejas, te esperas hasta que realmente sea el último gasto, por dos cuestiones. Uno, espacio. Dos, poder económico. Salvo que tuvieras un poder económico muy amplio, llegas, ok, deshaces de la televisión. Pero mucha gente se encariña con las cosas. México es un país que tiene ese tipo de situaciones. Y difícilmente te vas a llegar a decir, ¿no? Vamos a cambiar de televisión tan rápido. Es absurdo, en serio. Pero si tienes el poder adquisitivo, pues lo puedes realizar sin ningún problema. Esa tele la vendes en la mitad, o sea, le recuperas un cachito. La verdad es que ni las vendes, Pablo, terminas regalándolas. Pero si tienes la lana, pues lo puedes hacer, pero realmente ya ecológicamente sí es absurdo, ¿no? Son muchos temas, es interesante. México no, desafortunadamente es un país que sí puede hacerlo el 10% de la población, el 90% restante no. Hay que tomar en cuenta esos datos. Aquí, y eso es lo que tenemos que entender. Y bueno, tenemos una noticia para aquellos que son ochenteros y que de repente se sintieron nostálgicos con alguna serie. Pues, bueno, que está muy pequeña la imagen, ¿no? ¿Vas a hablar de Luis Miguel? No, eso lo vamos a tener tenemos que discutir eso también. Pero bueno, no, regresan los Thundercats en 2019. Luis Miguel también, ¿cómo crees? Bueno, los Thundercats regresan en 2019 con una nueva serie, con un diseño que personalmente me recuerda mucho a Steven Universe. Esta nueva serie se va a llamar Thundercats Roar. Y va a ser una serie animada, pero un poco más cómica. O sea, no va a basarse en la parte de las historias, de los personajes que conocimos. Porque hubo una serie intermedia, por ahí de 2008-2009, que fue como un reboot, que mucha gente no le gustó. Y realmente no le fue muy bien. Entonces esta serie va a retomar a un estilo un poco más cómico, más animado, no tan serio, ¿no? Las aventuras de los Thundercats, ¿no? Y el diseño es muy, muy semejante a lo que hacen con Steve Universe. Entonces ahí. Ahora sí vamos a hablar de tu querido Luis Miguel, a ver. Que eso es interesante también verlo. Que la gente nada más esta semana estuvo hablando de eso, ¿no? Dice, ¿no? Como ese es un episodio semanal que se da solamente los domingos a través de Netflix, ha generado muchas polémicas porque es como que el malvado de moda, ¿no? Y es que está increíble, güey, porque yo creo que todo mundo ha tenido la duda. Es un personaje que yo le tuve mucho respeto como 5 años después. Luis Miguel tiene un año más que yo. Y yo lo veía como el niño fresa, como bien te lo representan en una serie en Netflix. Lo ves como el niño fresa y lo ves como el que de la nada surgió y que ser el güerito con el peinado y con la voz y con todo esto. Y de repente cuando ya crece, y crece no en tamaño sino en éxito, y se da la oportunidad de comprarse un avión, yo decía, ¿cómo es posible que un chavo de mi edad ya tenga un avión? Y ahí fue cuando lo empecé a respetar. Muchísimos años después, ya que salió creo que el disco 20, fue la primera vez que compré un CD de este artista y dije, pues a ver, ¿no? Y había 2 o 3 rolas muy buenas. Y yo no soy tan clavado. Si hay gente que, bueno, que se sabe todas sus canciones y que tiene las fotos desde que era bebé hasta que engordó y lo pusieron en Facebook con el regreso como el tipo más gordo y demás. Pero pues de repente ves cuál ha sido el impacto que ha tenido, y es impresionante porque son todos los que tienen acceso a internet, que generalmente están en Facebook, siempre mencionan algo sobre esta serie. No tengo los datos de cuántos lo están viendo directamente desde las cuentas
de Netflix, pero sí tengo el dato de que Luis Miguel rompe su récord de escuchas, por ejemplo, en Spotify. Sí, no, se disparó cuando Miénteme como siempre, el episodio de esta semana. Yo no he visto la serie, honestamente, que estaba yo terminando de ver otra serie y me gusta dar continuidad. Y hoy comienza la serie de 30 Reasons Why, que es la segunda serie que también suele ser muy buena. Entonces, a veces yo prefiero dejarlo, en algún momento voy a poder verlo, porque esa es como que... esa sí es una serie que te dicen, ¿y qué va a pasar la próxima semana? Por lo que están comentando, y dicen que está bastante atractivo y bastante llamativo y obviamente nostálgico para los ochenteros. Pero siempre, todos los lunes, parece que es el comentario de la oficina Godins, ¿no? Siempre hablan de cómo fue el episodio 1 y el episodio 2 y ya me sé todos los spoilers, ¿no? Entonces, Es que está interesante, está muy interesante porque te están marcando parte también de tu vida. Nosotros tenemos a Luis Miguel, pero hay que pensar que nuestros papás tuvieron a Manzanero, tuvieron a Frank Sinatra, tuvieron... Hubo una serie que fue muy exitosa, que fue la de Juan Gabriel, ¿no? También cuando fue esa serie fue transmitida creo que por TV Azteca a finales del año pasado. Exacto, y son cosas que nos marcan. Y por ejemplo, la de Juan Gabriel fue más vista por personas que quizá que tengan 3, 5, 10 años más que nosotros. Sí. Y nosotros estamos viendo la de ahora, y luego los millennials van a ver la historia de, no sé, Justin Bieber o Maluma, y así va a empezar a suceder, donde ya vas a tener una versión más aterrizada y más real de los chismes que pues siempre nos hemos enterado, quieras o no, incluso estando en la fila para pagar el súper, siempre te ponen ahí las revistas y te enteras de todo porque agarras las revistas que ahí dejan, ¿no? Y te pones a ver TV Notas, o te pones a ver cualquiera, el Hola, o cualquier información de farándula que te encuentras en el camino, pues te pones ahí a leer y te enteras de cada babosada. Y eso nos ha sucedido los últimos 20 años. Entonces, cuando te lo ponen en internet, de cierta forma aprobada por el artista, y ves la reacción de la gente, y que, por ejemplo, nada más la canción del último capítulo, que es Culpable o No, se convirtió en el soundtrack que creció un 4000% de escuchas en Spotify el lunes pasado. Hoy el tema ocupa el número 4 en el top 50 de México, junto con La Incondicional, Un hombre busca una mujer, Fría como el viento y Cuando calienta el sol. Y es que, pues te pones a ver, incluso se ha dado la moda de verificar a través de videos que hay en YouTube, por ejemplo, en la veracidad de este tipo de cosas. Y también eso sirve mucho, Vincent, para ver qué tan bien está plasmado en la serie. Y eso lo hice el otro día como ejercicio, cuando estuvo por primera vez Luis Miguel con Verónica Castro. Ajá. Entonces ya sale en la serie, lo ves y dices, qué chistoso, pero así fue. Entonces te metes a YouTube y buscas Luis Miguel con Verónica Castro y te encuentras el video y comparas mucho cómo lo representaron en la serie y cómo fue realmente. Y va a haber muchas variantes, yo creo que es muy difícil poner las palabras exactas o las formas exactas o los escenarios exactos. Es una representación lo más verídica que hay y ha sido un verdadero impacto que pues yo creo que a Netflix le está dando un fuerte crecimiento, porque va a haber muchas personas que no se animaban y que ahora nada más con tal de poder ver la serie se van a animar a suscribirse. Entonces, pues va a estar interesante. Habrá personas que se suscriban 1 o 2 meses y perderán inscripción o suscriptores, los perderán y ganarán, o sea, no lo sé. Pero está interesante el fenómeno y justo el meme que te mandé. Sí, no sabes qué es lo que habla. Ahora hacer ese tipo de, ¿cómo se llamaban? Cuando comprabas cuando ibas a la papelería a comprar lo de la historia de México y la Revolución Mexicana. Lo que te acabo de mandar, Vincent, ¿cómo se llamaba? La monografía. Eso. O sea, está muy de moda, perdón, hacer monografías de los candidatos, de los artistas,
los políticos, etcétera, y son muy divertidas, y este es un ejemplo de ello, ¿no? Es una monografía de lo que sufrió Luis Miguel en la serie, y pues está chistoso y es un fenómeno impresionante que se está dando. Entonces, pues mira, vale la pena dejarlo plasmado en el programa para que en 20 años que nos escuchen nuestros nietos. Sí, es algo que uno tiene que analizar cuando uno dice, es una parte histórica, ¿no? De lo que se está viviendo y de lo que uno puede llegar a entender, que tal vez ahorita sea muy relevante, pero es una cuestión de época, es la palabra correcta. O sea, estamos viendo épocas y obviamente pues, el que más gana es el propio Luis Miguel, porque vamos a suponer que fue 4 millones de veces reproducido, que le den el centésimo porcentaje de eso, ya es una forma de retomar su carrera, volver a escuchar la música de él, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una cuestión que es económica. Y me llamó la atención cuando dijeron que iban a hacer una serie de él. Dijo, tienen que haber llegado a un precio muy alto. Pues sí, pero mira, yo creo que un precio muy alto en cuanto a volver a preguntarle a medio mundo si fue real, en cuanto a tenerlo a él y que te diga, no en un día, sino en varios días de, oye, pues mi historia fue así y asado, o sabes que esto no lo metas, o sabes que yo lo vi de una forma, pero igual y fue de otra, porque también algo que ha sucedido es que los actores de la serie aparecen, pues siguen vivos evidentemente, y ellos también pueden llegar a dar desde otro lugar o desde otra red social o lo que sea, dar también su punto de vista y su historia, y decirle, oigan, pues eso no fue cierto, igual y yo lo viví de una forma y fue de otra, o lo están plasmando de otra. Entonces eso es lo que también está haciendo muy interesante este proyecto, y de ahí pues obviamente tanto el artista como los productores como los mismos actores van a tener un impulso durísimo. Yo, por ejemplo, a Luisito Rey pues ni lo conocía, no sabía ni que existía, y de repente ves en uno de los videos, en una de las fotografías, cómo era, y son muy parecidos. O sea, y lo interesante es que de repente aparece por ahí Luis Miguel en la serie, y de repente aparece el Urban Ranking en un antro, y cosas por el estilo. Está muy bien planteada. Y están interesantes, porque pues, es una persona que conoces desde chavito. Entonces, es interesante y tú lo ves lo mejor posible, pues aprovechando que todavía está vivo el cuate, pues adelante. Es el manzanero de la generación X. Tiene que ser todo, ¿no? Tiene que ser la parte de la información que uno está presentando. Pues bueno, Pablo, vamos a hacer el primer corte de este programa, que ahora sí parece cómico, mágico, musical, recordando todo lo que se hacía en los 80s. Y pues regresamos con más información en el siguiente blog.